Instituto de Estudios Latinoamericanos y damos la bienvenida especialmente a nuestro invitado de honor hoy, el doctor Víctor Heifetz de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Víctor es doctor habilitat en Historia Universal, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y director del Centro de Estudios Iberoamericanos de esta universidad, además de profesor en la Academia Rusa de Ciencias. Y Víctor es un especialista en este tema que vamos a plantear hoy. Nos parecía, realmente estamos muy contentos de tener la presencia de Víctor acá en el centenario justamente de la Revolución Rusa, y nos parecía formidable poder enfocar en este tema que ha tenido una enorme trascendencia e influencia en América Latina, que vamos a poder seguramente ver su, digamos, continuidad hasta hoy en día. Y también estamos muy contentos de tener acá como comentarista al doctor Manuel Guerrero, diplomado en bioética clínica y ética de la investigación científica y coordinador del investigación de investigación del Departamento de Neurobiología, y es invitado del Center for Research of Ethics and Bioethics de la Universidad de Uppsala, y además es investigador asociado aquí en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Así que muy contentos también de contar con la presencia de Manuel aquí como comentarista de esta charla que se llama Encuentros y Desencuentros de la Revolución Rusa en América Latina. Y permítame agregar también que parte también de que estoy muy contento que hagamos esto y que esté acá Weiner Carlson, exdirector del instituto, en un periodo en el cual se mantuvo una relación muy estrecha entre nuestro instituto y los estudios en aquel momento de la Unión Soviética sobre América Latina. Especialmente el instituto en Moscú. En Moscú. Entonces, durante un tiempo ahora, digamos que nos hemos distanciado de esto, pero queremos realmente retomar estos contactos. Hace poco estuve en una conferencia excelente que se hizo en la Universidad de Petersburgo, donde había una cantidad de investigadores sobre América Latina, internacional, expresidentes. Bueno, fue una cosa realmente muy linda, y Víctor fue su principal organizador, así que muchas gracias también por esa invitación. Y bueno, no voy a hablar más, ¿no? Muy contento también que estén todos ustedes aquí, y le damos la palabra a nuestro invitado Víctor Heifetz. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, también quisiera agradecer enormemente la invitación. Es la tercera vez que estoy en la capital sueca, pero es la primera vez que estoy en la universidad, y es un gusto realmente poder hablar del tema que estoy investigando. Quisiera empezar de que se habla mucho sobre el centenario de la Revolución Rusa, pero destacándolo como un gran logro social del siglo XX. Sin embargo, eso menosprecia un poco la Revolución Mexicana, que también tenía mucho que ver. Tal vez si no hubiera sido la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana hubiera tenido más eco en la región. Y la Revolución Mexicana es donde empezó el primer encuentro y el primer desencuentro de las dos revoluciones, porque lo poco que se sabía en Rusia antes de la Revolución Rusa era la Revolución Mexicana, lo poco que sabía sobre la América Latina, porque había informaciones sobre economía, pero en los asuntos sociales tal vez era lo único que se conocía por todos los partidos políticos en el Imperio Ruso. Y los bolcheviques rusos estaban absolutamente seguros que las dos revoluciones iban con el mismo curso, mínimo con el curso paralelo. Y hasta el fin de los años 20 estaban convencidos de que siempre se puede encontrar puntos en común, que si hay algunos desacuerdos es porque la Revolución Mexicana está en algo perdida, y solo en el año 30 llegaron al acuerdo que son dos cosas absolutamente distintas y que no se podrá llegar a un acuerdo. De hecho, cuando el primer emisario de la Comintern llega a México en el año 1919 y
tuvo una cita con el presidente mexicano Venustiano Carranza, él llegó allá siendo formalmente el cónsul general de la República Soviética Federativa de Rusia. Y durante la cita jamás habló sobre relaciones comerciales y jamás habló sobre sus trabajos diplomáticos. Lo que propuso a Carranza era establecer en México una oficina de la Internacional Comunista, diciendo que la Revolución Mexicana debería ser más que buena receptora de la idea. Carranza se limitó en enviar sus mejores deseos a Lenin y nunca dijo ni sí ni no, pero el hecho de que él sí estuvo de acuerdo a recibir al emisario soviético también demuestra que México también está buscando su posicionamiento en el mundo, siendo una potencia neutra que podría jugar el papel de mediador entre varias coaliciones. Y, sin embargo, no podían llegar a un acuerdo porque el internacionalismo de la Revolución Mexicana murió en una etapa muy temprano, a diferencia de la Revolución Soviética, donde duró mínimo 10 años, hasta finales de los años 20. Pero Moscú lo detectó años después del inicio de esas relaciones. Y cuando Moscú, me refiero a la Comintern y al mismo tiempo a Rusia soviética, la Unión Soviética, querían entablar relaciones con América Latina, estaban viendo a América Latina como una entidad entera, no como varios países, sino como un conjunto donde casi todos los problemas son iguales, que era un gran error no fijarse en las diferencias que ya habían existido. Bueno, décadas después, cuando preguntaron a Kissinger por qué Estados Unidos no tienen política latinoamericana, él dijo que porque no existe ninguna América Latina, que no hay continente entero, hay varios países, entonces hay que tener política respecto a cada uno de estos países. Estados Unidos llegaron a esta conclusión también décadas después, pero la Comintern consideraba a América Latina como una cosa entera, tal vez con diferencias, colonias y semicolonias, la única diferencia. Y el primer documento de la Comintern sobre el tema se llamaba La Revolución Americana. Se consideraba que la revolución socialista solo puede surgir como una revolución continental. Y por eso la primera oficina de la Comintern en México, la agencia panamericana, tenía que organizar y coordinar actividad a escala continental. Y con eso se cometió el segundo error. El nombre panamericano para muchos países latinoamericanos no estaba una cosa bien percibida, pero existía en la Comintern esta visión durante años. Y de hecho cuando se formaba la Liga Antiimperialista, que luego se llamaba como Liga Antiimperialista de las Américas, era el segundo nombre. El primer nombre propuesto por los comunistas de Estados Unidos era Liga Antiimperialista Panamericana, rotundamente negado por comunistas de México y de Argentina, que dijeron que para nada. En América Latina este término no vale. Tardaron unos meses, pero sí lograron explicarlo a la Comintern que es imposible tener este nombre en América Latina. Nunca lograron de explicarlo a los comunistas estadounidenses. Es muy interesante cómo se llamaba la oficina del Comité Central del Partido Comunista de Estados Unidos, encargado a las relaciones con América Latina. El Bureau Colonial. Lo que en inglés no representa ningún problema porque se trataba con colonias, pero obviamente fue siempre mal visto por muchos comunistas latinoamericanos. Entonces, si analizamos el texto de este primer documento cominternista, Revolución Americana, aparte de fomentar revolución continental, hay otros puntos muy importantes. Ahí se habla sobre posibilidad de unión entre obreros y campesinos. Una cosa casi imposible para relaciones de la Comintern con Europa, donde se hablaba que
debe ser revolución proletaria. En América Latina sí se reconocía que puede ser unión entre obreros y campesinos, y de hecho en caso de México sí hubo una alianza obrera campesina en los años 20, con la Liga Nacional Campesina, formada con gran contribución de los comunistas, cuando el periódico del partido logró tener circulación de 8.000 ejemplares. Ningún otro periódico comunista en los años 20 tenía circulación de 8.000 ejemplares. Solamente en México durante una temporada muy corta, y gran parte de los locales del Partido Comunista de México eran locales de la Liga Nacional Campesina. Había en varios locales más campesinos que obreros, incluso en las ciudades, en los pueblos. Pero se basaba sobre esta primera visión de relaciones con los campesinos. Cuando uno de los delegados de México vino a Moscú en el año 1921 y habló con Lenin, le sorprendió mucho que Lenin no quiso hablar para nada sobre socialismo en México. No le interesaba. Lenin dijo claramente: el Partido Socialista, si existe, debe ser muy precario. Mejor cuéntame qué pasa en el movimiento indígena. ¿Cuáles son las fuerzas del movimiento indígena? Lenin también tenía una visión muy medio rara sobre México. Estaba absolutamente seguro que los ejércitos campesinos de Zapata son los que siguen controlando gran parte del territorio mexicano, lo que no era cierto, pero entendió claramente que ningún partido que no tiene enlaces con movimientos indígenas tampoco puede arraigarse bien en el campo. Por cierto, este delegado mexicano años después era uno de los analíticos de Wall Street. Hizo una carrera en el partido, pero luego al ser expulsado del partido hizo una carrera muy buena en Wall Street, y años después escribió sus memorias, It Had to Be a Revolution, publicadas ya después de su muerte. Volviendo al tema, y había un enfoque muy peligroso para la Comintern, que solamente molestó a su trabajo, es decir, que para nada se puede tener relaciones con los caudillos pequeños burgueses, porque no son proletarios. Y si veremos la historia de relaciones de la izquierda comunista con nacionalistas revolucionarios en los años 20 y 30, en muchos países eso obstaculizaba relaciones. Lo que pasó en el caso de México con relaciones con Obregón, lo que pasó en Cuba respecto a relaciones con Antonio Guiteras, lo que pasó en Nicaragua respecto a relaciones con el movimiento de Sandino, que nunca fue bien valorado por la Comintern, y de hecho hay muy pocos documentos sobre el tema en el archivo de la Comintern, y la esencia de los documentos se puede explicar muy corto. El movimiento de Sandino no vale. Esa era la conclusión. Moscú, de hecho, nunca entendió la trascendencia continental del movimiento de Sandino, que nunca era solamente nicaragüense, que la percepción del movimiento en otros países de América Latina permitía formar una base antiimperialista muy amplia. Los comunistas mexicanos sí lo entendían, pero nunca lograron convencer a Moscú de seguir apoyando a Sandino. Por cierto, hay que decir que existe un mito también respecto a este trabajo panamericano. Era la primera vez cuando los comunistas latinoamericanos recibieron gran cantidad de dinero de Moscú. En el año 1921, $100.000. Era una suma enorme, que ni se comparaba con lo que iba para la revolución en Alemania o en China, pero era la primera y la última vez. Entonces el mito sobre oro de Moscú, que siempre ayudaba a formar los partidos comunistas, según yo puedo decir, sobre la base de los documentos, siempre era un mito. O sea, hay un montón de documentos enviados desde países latinoamericanos por los comunistas que por favor que envíen lo que les falta de nuestra subvención, los $100 que nos deben desde la otra mitad del año. En mejor caso las sumas llegaban a $5 o $6.000.
en otros casos eran 200, 300 dólares. Entonces, realmente no hubo gran financiamiento de la izquierda por parte de la latinoamericana, por parte de la Comintern, por lo menos en los años 20 y 30. Donde sí hubo financiamiento mucho más amplio era después de la Segunda Guerra Mundial y solamente en caso de algunos partidos. Las sumas más altas en el año 72 llegaron a Chile, pero por razones muy obvias que la Unidad Popular fue considerada por Moscú como una cosa donde se puede demostrar que sí es imposible ligar pacíficamente al socialismo y no acudir a la lucha armada. Era una cosa importante para comprobar que la teoría del foquismo, la teoría de la guerrilla pro-castrista no tiene valor y la postura de los partidos comunistas, digamos, entre comillas, ortodoxales, sí es válida. Pero era el único caso. El Partido Comunista de Chile, si mal no recuerdo, en 72 era el quinto en el orden de financiamiento después de partidos comunistas de Estados Unidos, Italia, Francia, Gran Bretaña y Finlandia. Los demás recibían mucho menos y no se comparaba para nada. Volviendo a las percepciones, Moscú conocía muy poco sobre América Latina, porque había muy poca gente en el aparato de la Comintern que trabajaba con el tema. Casi el único que conocía muy bien el tema era un suizo, Edgar Vogt, Alfred Stirner, que años después era presidente del Partido Suizo del Trabajo, que trabajó en México, estuvo exiliado en México, luego fue a Moscú como representante de la Juventud Comunista, era miembro suplente del Comité Ejecutivo de la Comintern, y él hablaba español, tenía muchos amigos en México y en otras partes de América Latina. Era el experto principal sobre el tema en la Comintern. Uno de los pocos. Y no siempre lograba convencer a sus superiores de hacer tal o cual cosa. Era de los pocos que entendían muy bien que no es tan importante decir unos discursos revolucionarios, sino trabajar basándose sobre conocimientos de realidades nacionales. También siempre funcionaba dentro de los paradigmas que existían. Él sabía muy bien que existe libertad de expresión dentro de la Comintern hasta que esté tomada la decisión. Y luego, como un soldado disciplinado de la Revolución Mundial, siempre obedecía a las órdenes tomadas por sus superiores. Y en los años 30 ni esperaba esas órdenes porque ya sabía cuáles iban a ser, obedecía desde antes. En varios casos él lograba definir el curso del movimiento. De nuevo tomaré el caso mexicano. En la mitad de los años 20, el movimiento comunista mexicano llegó a un punto de ruptura casi inevitable con los campesinos, gracias a la postura tomada por otro emisario de la Comintern, que era al mismo tiempo el embajador soviético en México, Stanislav Pestkovsky, uno de los viejos bolcheviques. Él dijo claramente en una de las cartas enviadas a Moscú: mientras yo esté aquí, Ramírez no va a ser dirigente del partido. Ramírez, para que entiendan, era el único mexicano que había hablado con Lenin. El único mexicano, no contamos el caso de estadounidense que era delegado. Ramírez era uno de los secretarios generales del partido. Para decir que este no va a ser dirigente del partido, había que tener un prestigio muy alto dentro de la Comintern. Y la causa era muy simple. Díaz Ramírez estaba a favor de unión con los campesinos y Pestkovsky estaba seguro que los campesinos no son suficientemente conscientes. Entonces empezó una discusión muy fuerte. En otra carta que envió Pestkovsky a Moscú decía: si algo se ocurre aquí, de cualquier modo me van a responsabilizar como embajador. Responsabilidad en el gobierno. Todo el mundo sabe que hay coordinación del movimiento desde la embajada. Entonces mejor que no solamente de hechos, sino formalmente la coordinación esté en mis manos. Es la única carta que yo conozco donde el embajador abiertamente dice que mejor yo coordine el movimiento comunista.
ningún otro país latinoamericano donde hubo embajada soviética, el embajador lo decía, incluso en las cartas que no fueron publicadas. Pero finalmente Stirner convenció a sus superiores que Peskovsky no tenía razón y en este caso el movimiento se mantuvo hasta el famoso giro hacia la izquierda a finales de los años 20, de inicio de la táctica clase contra clase, cuando de cualquier modo llegó la ruptura, cuando los comunistas expulsaron de sus filas a dirigente de la Liga Nacional Campesino Úrsulo Galván, pensando que los campesinos van a quedarse con el partido. Y luego pasó una cosa absolutamente diferente. Como dijeron posteriormente los comunistas, Galván se fue con todos los campesinos y nosotros nos quedamos en la calle. Porque 80% de los militantes de la Liga apoyaron a su líder y en varios estados del país el Partido Comunista dejó de existir. Hasta la mitad de los años 30, cuando con Lázaro Cárdenas ya hubo otra historia. En el sexto congreso los comunistas, la Comintern, como se dice, descubrieron para ellos mismos América Latina, pero de hecho antes ya hubo varios intentos de encontrar entendimiento con personajes claves de historia política de la izquierda o del antiimperialismo latinoamericano. Aya de la Torre, el futuro líder del APRA, fue a Moscú. Y Aya de la Torre no siempre, a pesar de lo que él decía, era un antiimperialista autónomo e independiente de Moscú. La correspondencia suya que se guarda en Moscú demuestra que él hasta el año 1926 se consideraba como un soldado de la Revolución Mundial. Decía claramente que no llamar mi partido Partido Comunista solo para no espantar a nadie, pero estoy dispuesto inmediatamente después del triunfo de la revolución a invitar a los consejeros de la Comintern. Quiero hacer lo mismo que dice la Comintern, solo sin decir palabra comunista. Sin embargo, no llegaron a un entendimiento final. El APRA y la Comintern a finales de los años 20 siguen sus caminos diferentes. Moscú se apuesta por fundar en el Perú Partido Comunista. Pero en el Perú había otro pensador muy importante, de hecho, tal vez el más importante de la izquierda latinoamericana, José Carlos Mariátegui, nunca bien entendido por la Comintern. Porque Mariátegui, un teórico importantísimo que logró entender mucho sobre las comunidades indígenas en los países andinos, no estaba a favor de cambiar el nombre del partido de socialista al comunista. Y decía claramente que él se considera como parte de la Comintern, pero llamarse comunista significa disminuir la influencia del partido. El término socialista está mejor percibido por muchos en varios países de América Latina. Afortunadamente para Mariátegui y sus relaciones de la Comintern, él murió joven y la Comintern nunca lo expulsó. Pero hablaba sobre mariáteguismo en el partido y criticaba mucho su herencia ideológica. Sin embargo, se mantuvo como un símbolo del movimiento comunista. Hubiera vivido 3-4 años más, estoy absolutamente seguro que se quedaría fuera del partido. Lo mismo que pasó en el caso de Julio Antonio Mella, un símbolo de la revolución cubana. Pero en este caso la influencia de la Comintern, a mi parecer, era más positiva, porque el Partido Comunista de Cuba expulsó a Mella del Partido Comunista por su famosa huelga de hambre, porque fue considerada como una huelga en contra del proletariado, porque no había consultado con el Comité Central su huelga, y fue considerada como un comportamiento pequeño burgués. Y la Comintern en ese caso dijo que el Partido Comunista de Cuba no tenía razón. Y dijo que a Mella había que restablecer en las filas del partido. Y el mismo Peskovsky, el embajador soviético en México, que había desempeñado un papel más negativo en México en relación con los campesinos, en el caso de Mella tomó una postura muy sabia. Pasando por La Habana, él ya estaba regresando a Moscú, él dijo claramente a los comunistas cubanos: al expulsar a Mella, ustedes se han cometido suicidio político,
porque Mella es el personaje más conocido de todo el partido. A él le conocen en los círculos de estudiantes, a él le consideran como un personaje con muchas perspectivas. Y por eso cuando Mella le expulsaron de Cuba, fue acogido en México y siguió su carrera en México. Y la Comintern finalmente convenció al Partido Comunista de Cuba que no tenía razón. Y cuando hablamos sobre la revolución de Fidel, de hecho la revolución de Fidel para nada era comunista, sino era realización de los principios antes formulados por Mella. Una alianza amplia de estudiantes, de campesinos y de alguna parte de los obreros. Para nada era una revolución clásica comunista. Bueno, sí se puede hablar de la revolución clásica comunista, porque la rusa no lo era, por lo menos en los términos marxistas. Sigue siendo símbolo del partido, a pesar de que sí fue formalmente expulsado del Partido Comunista. Y toda esa libertad de discusión se acabó ya para el año 30, el año 31. Luego, en los años 30, la Comintern empieza su cambio de táctica ligando al tema de los frentes populares. No tanto por reconocer sus errores, sino por circunstancias internacionales, el ascenso al poder de los nazis en Alemania y necesidad de encontrar nuevos aliados. En algunos casos esta táctica sirvió para bien. En el caso de Chile, como sabemos, finalmente se formó Frente Popular. De hecho, el único Frente Popular fuera de Europa, con los saldos algo contradictorios, porque no todo lo que había hecho el gobierno de Frente Popular en Chile se considera como realmente política del Frente Popular, pero otros ejemplos no había. Intentó hacerlo en Brasil, pero en Brasil este Frente Popular fue más bien considerado como una base para una rebelión liderada por Luis Carlos Prestes de 35, que se acabó con aplastamiento de la izquierda y formación del Estado Novo de Vargas. Hubo otro intento de formar Frente Popular en México, y de aquí podemos ligar a las realidades de hoy, problemas de la izquierda mexicana, porque la Comintern finalmente impuso a los comunistas mexicanos una política de unidad a toda costa. Que ustedes deben mantener coalición, aunque deben ceder todo. Los comunistas de hecho controlaban sindicatos industriales muy grandes, de petroleros, de ferrocarriles, de trabajadores de enseñanza, de electricistas. Tuvieron que ceder la mayoría de los puestos porque Moscú dijo que no pueden romper con Lombardo Toledano. Todo terminó mal porque los comunistas cedieron ante la presión de Moscú. Lombardo Toledano impuso su gente en los puestos dirigentes. Finalmente todo se quedó en las manos de famoso Fidel Velázquez y terminó con la corporativización de los sindicatos, que se hicieron parte de la maquinaria estatal. Y los sindicatos ya no estaban creyendo a los comunistas, porque ustedes ayudaron a hacerlo. El único sindicato donde lograron mantener alguna influencia era el sindicato de los ferrocarrileros, porque los ferrocarrileros eran los únicos que dijeron que no iban a permitir política de unidad a toda costa. E incluso cuando el Partido Comunista excluye a Valentín Campa en el año 1940, con la ayuda directa de un argentino, Victorio Codovilla, los sindicatos de ferrocarrileros dijeron: ustedes pueden expulsarlo del partido, pero nosotros no vamos a hacer nada de eso. Él seguirá siendo para nosotros uno de los dirigentes, porque nosotros lo respetamos. Y por eso en los años 50 era donde el Partido Comunista poco a poco pudo arraigarse, porque en otros sectores de obreros industriales nunca tuvo mucha influencia después. Pero volviendo a las realidades mexicanas de hoy, si veremos el Frente Ciudadano, es un intento de parte de la izquierda ser al mismo tiempo parte de la máquina estatal. Un trauma congénito de la izquierda mexicana. Desde los años 30 quería ser la izquierda al mismo tiempo ser parte del gobierno. Criticar al gobierno siendo parte del gobierno, sin entender que se puede también ser parte de oposición, no necesariamente oposición radical que solo quiera ligar al poder con la lucha armada, sino proponiendo un proyecto constructivo
alternativo. Siempre quería ser parte del gobierno, el gobierno siempre los estaba usando y nunca los invitaba al gobierno. Lo mismo que pasó con el PRD, Partido de la Revolución Democrática, lo mismo que está pasando con algunos otros segmentos de la izquierda, están de nuevo repitiendo los mismos errores. Otra herencia, según yo, muy negativa de la Comintern. La Comintern más fácil encontraba el camino de entendimiento con los políticos burgueses que con los líderes populistas. Por eso nunca pudieron encontrar un idioma común con Perón. Y Perón finalmente ganó a los comunistas en el movimiento sindical, al igual que ganó a los socialistas. Y cuando hoy hablan sobre el gobierno de izquierda de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner, la verdad yo no puedo estar de acuerdo con eso. El peronismo no tiene mucho que ver con la izquierda. Puede ser que el gobierno populista, podemos llamarlo el gobierno progresista, pero no es el gobierno de la izquierda, para nada. Y de hecho, el Partido Comunista de Argentina hoy está disuelto dentro del peronismo. Formalmente existe, pero no tiene mucha influencia electoral. Incluso el sector trotskista en las últimas elecciones recibió mucho más votos que los comunistas. En algunas provincias hasta 15%, que es una cosa momentánea, no va a repetirse, pero el sector trotskista sí tiene presencia en el movimiento obrero, los comunistas no. Aunque no podemos decir que es un partido pobre, en Argentina sí tienen bastante dinero. Otra cosa que quería, los dos últimos puntos que quisiera tocar, es dos rasgos básicos de la política exterior soviética que a mi criterio se repiten en la política exterior rusa en América Latina. Siempre era política dualista. Siempre existían diferentes modelos de relaciones. Por ejemplo, en caso de México siempre era política más orientada a los asuntos políticos, no tanto económicos. No importaba en cuanto a intercambio comercial con México. México fue considerado como un territorio cercano a Estados Unidos y como una base de posible penetración a Estados Unidos y como una base de despliegue de la revolución latinoamericana. Argentina siempre estaba considerada como sobre todo la base de comercio. Y a pesar de que sí hubo relaciones con el Partido Comunista y relaciones muy intensas, más a Moscú le importaba cuánto se compra en Argentina y cuánto se vende a la Argentina. Y ese modelo se mantuvo durante las décadas y durante la famosa Guerra Sucia también, porque después del golpe de Estado de Pinochet las relaciones con Chile fueron rotas inmediatamente y no se volvieron a restablecer ya después de que Chile se volvió a la democracia. Pero el comercio con Argentina seguía existiendo y a escala muy grande durante las dictaduras militares. Y tampoco Argentina quiso apoyar a las sanciones en contra de la URSS tras el inicio de la guerra en Afganistán. Eso a pesar de que Argentina siempre decía que en una guerra supuesta entre Occidente y bloque soviético siempre iba a estar al lado del mundo libre, entre comillas. Pero cuando empezó la historia de Afganistán, Argentina no quiso participar porque Argentina en ese momento estaba vendiendo trigo a la URSS y estaba comprando mucha maquinaria para las plantas hidroeléctricas. Hasta hoy día 25% de la maquinaria es de fabricación soviética o rusa. Y a pesar de que el Partido Comunista estaba proscrito, a pesar de que la izquierda luego desaparecía físicamente, algunos representantes de la izquierda podían entrar a los gabinetes de la Junta Militar, digamos, abriendo las puertas con los pies, porque todo el mundo sabía que no tanto eran los representantes de la izquierda, sino los representantes comerciales de la URSS, y con ellos no se podía hacer nada. Entonces siempre eran historias muy diferentes. Hoy día lo vemos lo mismo. Hay relaciones comerciales con Brasil, con México, con Perú, y hay relaciones con Venezuela que son motivadas sobre todo con las cosas no tanto económicas, sino políticas, porque económicamente Venezuela debe muchísimo dinero a la URSS, pero las relaciones con el gobierno de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro son relaciones políticas sobre todo, lo mismo que en el caso de Nicaragua.
Es más complicado el caso de Cuba hoy día, no me refiero a los tiempos soviéticos. Pero con Argentina, por ejemplo, no se cambió nada con la caída de Cristina y el legado de Macri. Las relaciones se mantuvieron. Con Perú no hay mucho cambio entre los gobiernos que están en el país. Con Alan García o con Ollanta Humala o con Pedro Pablo Kuczynski es lo mismo en caso de Colombia. También que Colombia se considera como uno de los países más pro-estadounidenses. Yo no comparto este punto de vista, no creo que es un país pro-estadounidense, pero incluso en este caso el comercio se desarrolla muy bien. Colombia incluso compró algunos helicópteros militares de fabricación rusa hace 15 años. No es muy común el caso, pero en otros asuntos sí se ve claramente. Es más relación política que económica, porque ventajas económicas no lleva. Y la última cosa que quisiera tocar aquí, hablando sobre los procesos de la izquierda de hoy día, obviamente sería el caso venezolano. El caso venezolano, por muchos de los militantes de la izquierda y por mucha gente en la URSS, está viendo como una lucha por soberanía nacional. No comparto este punto de vista. No me gusta la presión abierta al gobierno de Venezuela de parte de Estados Unidos o de algunos otros países de América Latina. Y hablar de que hay muchas víctimas en Venezuela es cierto, pero ¿a poco hay menos víctimas de violencia en México, en Brasil? Hay periodistas asesinados, pero ¿a poco en México hay menos? No es el problema este. El problema es que la izquierda venezolana, en este caso me refiero al partido gobernante, está intentando repetir la experiencia soviética sin entender la esencia de la experiencia soviética. Los consejos comunales, que están descritos como los soviets, como los consejos de obreros, realmente no tienen mucha relevancia en la vida política venezolana. Como tampoco la tuvieron los consejos de los obreros después del año 1918 en la Rusia soviética. Perdieron esa relevancia el segundo año del poder soviético, cuando se instaló la dictadura del proletariado, que era la dictadura sobre el proletariado y no del proletariado. Por eso los anarquistas rompieron con la URSS, con la Rusia soviética. Venezuela intenta hacer lo mismo sin ver los resultados a los cuales llevó ese sistema político a mi país. Y de hecho estos consejos comunales no tienen nada que ver con distribución de petróleo, con distribución de bienes. El ejército vale más en estos asuntos que los consejos comunales. El internacionalismo de la revolución bolivariana no incluye el intercambio de ideología, incluye más bien el apoyo incondicional al gobierno de Venezuela de hoy día. Y ese apoyo incondicional, desgraciadamente, puede ser tumba para varios partidos de la izquierda latinoamericana, porque están solidarizándose con todo sin ver críticamente lo que está pasando. Porque sí, hay logros sociales de la revolución bolivariana, pero también hay un defecto muy importante. La izquierda como tal siempre estaba en contra del reeleccionismo. La izquierda que hoy día se aboga por reeleccionismo porque es necesario para seguir adelante con las reformas, está olvidando sobre su esencia. Debe ser la idea, no la persona. No es tan importante para algunos otros países. Para Uribe no hay problema en Colombia cuando él está hablando sobre el eleccionismo, aunque él siempre dice es porque tuve profesores marxistas, lo que tampoco es cierto, pero para la derecha no era tan importante la idea de reeleccionismo, para la izquierda sí. No se puede estar eternamente en el poder y decir que eres de izquierda. Entonces, el modelo de la Comintern lo tomaron de manera inconsciente. Tomaron la disciplina, tomaron la formación del partido único, olvidaron sobre internacionalismo como la idea.
y olvidaron sobre la discusión que por lo menos originalmente en la Comintern sí existía. Si no logran los partidos de la izquierda en América Latina sobrepasar esa etapa, la izquierda de nuevo va a toparse con lo que se topó en el año 1991, con la derrumbe de la URSS, cuando la izquierda latinoamericana se quedó literalmente sin mamá y papá, porque para muchos el colapso de la URSS era el fin de lo que estaban creyendo toda su vida. No es que no lo esperaban pero no lo creían que podría pasar. Muchos de los militantes de la izquierda finalmente pasaron al campo neoliberal, como el Jorge Castañeda, aunque él mismo sigue diciendo que es militante de izquierda, pero de hecho es un neoliberal. No todos saben, pero Carlos Salinas de Gortari empezaba su carrera política como trotskista. Y su hermano mayor, Raúl, en su juventud era maoísta. De los ex-trotskistas luego salen los mejores neoliberales. No solamente en América Latina, y los conservadores también. El presidente del Comité de Trabajo de la Cámara Baja del Parlamento ruso, señor Isaev, en su juventud era anarquista. Yo recuerdo muy bien porque cuando yo era estudiante, él venía a mi universidad invitando a todos a unirse a las filas anarquistas y terminó en las filas del Partido Rusia Unida, siendo uno de los militantes más conservadores. Pero bueno, carrera política es carrera política, cada quien puede cambiar sus convicciones. El problema no es este, el problema es que no se puede tomar como ejemplo solamente un modelo sin olvidándose sobre los principios ideológicos, porque en ese caso es una repetición mecánica. Y yo con eso creo que ya excedí mucho de tiempo. Dejo espacio a Manuel. Un aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu exposición. Yo voy a hacer algunos comentarios respecto de ella, algunas afirmaciones, quizás matizándola un poco y para poder abrir una conversación, levantar algunas preguntas, específicamente desde la comprensión del caso chileno, en la relación del impacto que tuvo la revolución bolchevique y el trabajo de la Internacional Comunista, de la oficina hacia América Latina. Me voy a tomar de tu diagnóstico final que plantea la relación de las izquierdas latinoamericanas hacia la revolución bolivariana, que me parece que sintetiza bastante bien uno de los lados de esta relación que se estableció hacia Moscú, que es, tú enfatizaste bastante el seguimiento acrítico y mecánico a determinado modelo. Y desde el punto de vista de los actores ahora de América Latina, y para esto me refiero a los documentos que de a poco estamos pudiendo conocer y estudiar, ya no solo testimonios, sino que los documentos que se están estudiando de la propia internacional. Olga Ulianova en Chile ha estudiado bastante esto, del financiamiento y las distintas posiciones, junto con este seguimiento acrítico de parte de los comunismos, de distinta manera, en América Latina, también podemos hablar, creo yo, de una lealtad creativa, es decir, de cierta autonomía relativa respecto de ese modelo. Entonces creo que sí, en eso matizaría que en Chile decíamos que cuando llueve en Moscú o en Santiago andábamos con paraguas. Efectivamente eso ocurre, pero al mismo tiempo también la sobrevivencia de ciertas orgánicas comunistas, como el propio Partido Comunista Chileno, más allá del derrumbe de la Unión Soviética, muestra que habiendo un seguimiento, una fraternidad, una admiración, un cariño, un respeto y también un dogmatismo hacia el modelo, también había pragmatismo en la forma de conducir la política propia. Entonces, respecto a eso quería como indicar algunos puntos. El impacto que tiene, por ejemplo, para el caso del movimiento de Recabarren, que tiene un origen anarcosindicalista, asambleario, la bolchevización
además del cambio de nombre, implicó una transformación en lo institucional, en una centralización, estructura por células, la noción de partido nuevo tipo de Lenin, que llevó a unas primeras fracciones, a unas primeras tensiones en esta idea de adoptar el modelo de lo que finalmente va a ser la internacional, y que va llevando a que este movimiento de forma creativa se va adaptando a este nuevo contexto, también va imponiendo un modelo, pero va generando mecanismos propios que tienen que ver con la originalidad histórica local. Y tú mismo ponías de ejemplo luego el caso de Mariátegui. Entonces yo creo que hay elementos que permiten matizar la idea de que todo fue una mirada más bien mecánica. El impacto, además del orgánico, yo creo que se puede ver a nivel de la comprensión de la política, el análisis político, la elaboración de estrategia política. Creo que ahí el impacto de la revolución bolchevique fue muy fuerte respecto de esta izquierda comunista, que lleva, como tú bien planteabas, a estas concepciones del frente único, el clase contra clase, que muchas veces llevó, en el caso chileno, a estar prácticamente aislado respecto en la política de alianza, pero luego con la introducción del Frente Popular, que ya en el caso chileno fue una entrada directa de la internacional, es decir, habían agentes de la oficina que estaban actuando en Chile, hicieron esta propuesta, y para el caso chileno funcionó bastante. Está esta doble relación entonces, que a veces el modelo que se sigue es adoptado mecánicamente y niega la originalidad propia, pero otras veces también implicó, como el ejemplo del Frente Popular, que se dio con una política correcta, que fue recreada en lo local, pero que permitió ciertos avances políticos y triunfos electorales. En el caso chileno luego ya, esta lealtad creativa, esta adhesión, fue puesta a prueba en varios momentos. Uno de los momentos más duros probablemente fue el acuerdo Molotov-Ribbentrop, que era desde América Latina, en el caso chileno por ejemplo, era casi imposible de entender. Un terremoto político. Exacto, y emocionalmente era muy difícil de ser defendido. Pero que en esta lealtad lleva a ampliar la base de acuerdo y empezar a abandonar un poco este modelo obrerista puro y establecer vínculos incluso hacia la derecha. Cambia la simbología que venía de la revolución bolchevique, la internacional, la bandera roja, se cambia por los símbolos más bien nacionales, el concepto de patria, se canta el himno nacional y ya no la internacional. Es decir, hay nuevamente, a partir de decisiones centrales desde Moscú que son difícilmente comprendidas en nuestros países, se le toma mecánicamente pero se le recrea y tiene impactos creativos respecto a la política local. Fue eso lo que permitió en el caso chileno, por ejemplo, que ya, por ejemplo, en el caso del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, él había participado como ministro del Interior reprimiendo, fue uno responsable de la matanza San Gregorio. Sin embargo, luego es levantado y hasta el día de hoy como el gran presidente de las izquierdas o progresistas, casi a nivel de Salvador Allende. Y es porque está este camino, si es que los soviéticos son capaces de hacer el acuerdo Molotov-Ribbentrop, ¿cómo nosotros no vamos a poder ampliar nuestra propia base? Entonces, hay una relación de tomar algo, pero también recrearlo, que quizá es una característica propia que tiene América Latina y sus distintas particularidades en su relación a la propia modernidad. Es decir, estos procesos de modernización, si bien son de alguna manera impuestos o tomados por distintos tipos de élite y clase y grupos dirigentes, al mismo tiempo son recreados desde la particularidad. Yo creo que en cada momento podemos encontrar eso. Después están los otros momentos tensionantes en que se pone a prueba esta lealtad, que es la entrada a Checoslovaquia, la entrada a Hungría, Afganistán y luego ya la caída 1990-1991. Es decir, son todas instancias que desde el punto de vista emocional, cultural, político, la Unión Soviética, la madre patria para esta sensibilidad, son puestas a prueba a ver cómo poder justificar lo que están haciendo allá. Y nuevamente se transita entre este polo acrítico a
a esta originalidad de lealtad creativa. Y un tercer elemento que quería comentar respecto de esto, para hacerte la pregunta, tiene que ver también con un impacto fuerte que tiene el bolchevismo en la concepción de la ética política. Lo planteaba hacia el final también, es decir, esto no se puede ser de izquierda pretendiendo ser reelegido permanentemente. Ahí estás apelando a una ética, a cierta moral. En el caso de los partidos comunistas, especialmente en el caso del Partido Comunista Chileno, esto llega incluso a una forma, por una parte, por los orígenes anarquistas libertarios de una moral muy fuerte que había en el movimiento artesanal chileno y obrerista, que tenía que ver con una regeneración educativa de la clase obrera, y por eso se miraban menos al lumpen proletariado. Luego ya la imagen del leninismo, de esta idea de un nuevo ser humano que surge, es adoptado incluso a nivel de las relaciones familiares, donde el partido se mete a resolver los conflictos de pareja entre las personas. Es decir, también a nivel, hay un impacto en lo político institucional que se adopta al partido del nuevo tipo, hay un impacto en la manera que se comprende y se interviene en la realidad, en la política de alianza, pero también hay un impacto en la forma en que este activo político se ve a sí mismo ética y moralmente. Y en el caso, por ejemplo, del Partido Comunista Chileno, evidentemente hay luces y sombras, pero por ejemplo en la época de la Unidad Popular, todos quienes ocuparon cargo de responsabilidad entregaban su sueldo al partido y que luego lo entregaba. Y esa era como la idea de moral comunista que se relacionaba con la moral del bolchevique y luego del resistente al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso es lo que, este vacío que se produce con la caída de la Unión Soviética, que algunos le llamaron en Chile la caída de las catedrales, es un impacto emocional catastrófico. Es decir, cómo hay que reinventarse luego de eso. Y claro, hay algunos que se renuevan hacia la socialdemocracia, otros se pasan al neoliberalismo, pero otros que persisten. Y nuevamente viene esto de la lealtad creativa. Hoy día están celebrando los 100 años de la revolución bolchevique. Hay que ver de qué manera, si es que con distancia crítica o no. Entonces, ¿cómo ves tú, Víctor, esto, estableciendo como estos matices para no caer un poco en la idea de que todo ha sido un modelo impuesto y mecánico? En el caso de la Internacional Comunista, la Comintern o desde la oficina en Moscú, se puede observar que hay matices también en su relación hacia América Latina que vengan por la forma en que fue recibida la política y que haya una especie de retroalimentación hacia allá. Bueno, de hecho, según mi criterio, siempre había dos movimientos encontrados. No podemos decir ni que la izquierda se formó solamente nacionalmente, que es una mentira. Hubo también factor importante de influencia soviética o de esfuerzo organizativo, pero tampoco podemos decir que todo fue formado por los agentes de la Comintern. Es totalmente falso porque en muchos países de América Latina sí hubo una historia diferente y siempre hubo un encuentro y desencuentro de lo que es la lealtad creativa. O sea, nosotros percibimos la experiencia soviética así y lo contamos así, pero es como nosotros lo vemos, no necesariamente lo que existe. O como muchos comunistas latinoamericanos fueron a la Escuela Leninista Internacional, regresaron de ahí con una imagen brillante de la URSS, que los obreros pueden todo, es un país de logros sociales enormes, lo que en gran parte sí es cierto, pero nunca tomaban en cuenta que vivían dentro de una realidad limitada, que nunca tenían contacto con la gente fuera de lo permitido. Pero otros regresaban de ahí con una imagen totalmente destruida de la URSS, como lo que pasó con un venezolano, José Antonio Mayobre. Es el egresado de la Escuela Leninista Internacional que más alto llegó. Él terminó su vida como subdirector del Fondo Monetario Internacional, siendo uno de los egresados de la Escuela Leninista Internacional, o como el caso del famoso filósofo argentino Ernesto Sabato. Él nunca llegó a la URSS, él fue enviado a la Escuela Leninista Internacional, llegó hasta la Embajada Soviética en Bruselas para recibir su visa, y después de 15 minutos de hablar con un representante de la embajada,
decidió cambiar totalmente su carrera política, regresa a Argentina y sale del Partido Comunista, porque él, yo que su percepción de lo que él estaba viendo en la URSS no coincidía con lo que pasaba realmente en el país. Muchos no quisieron cambiar su propia percepción y quitar los lentes. Unos no quisieron quitar los lentes de color rosa, otros de color negro. Unos estaban viendo solo lados positivos, cerrando los ojos ante los problemas, otros lo mismo hacían, no queriendo ver que en la URSS puede pasar algo positivo. También me fui a la izquierda, porque en Ecuador, por ejemplo, dentro del partido que se había decidido afiliarse con la Comintern, había corriente muy fuerte en contra de Stalin y de el gobierno soviético dirigido por Stalin, entre los que estaban defendiendo la idea de afiliarse con la Comintern, que queremos afiliarse pero queremos ser partido nacional. De hecho, eran los pocos que sí empezaron a usar el himno nacional antes de la internacional, incluso antes creo que en Chile. Luego terminaron todos saliendo del partido, pero era una corriente muy fuerte. El año 1928, antes de la ruptura con los trotskistas. Entonces no se puede llamarles cosa influenciada por Trotsky, era una cosa totalmente distinta. Intentaron cuadrar ideología de la Comintern dentro de las realidades nacionales, lo que no les salió muy provechoso, pero intentos sí hubo. Entonces siempre era dos o tres vectores encontrados. En algunos casos sí funcionó, en otros casos no. Bueno, el caso chileno Olga describe mucho mejor que yo describía, que ya desgraciadamente murió. Pero comunismo chileno tenía una diferencia muy importante de comunismo argentino o mexicano, siempre era muy ecléctico. Realmente el Partido Comunista de Chile no era marxista, se formó, como habías dicho, sobre la base de ideas de anarcosindicalismo, de Proudhon. Proudhon siempre era mucho más importante que Marx o Engels para los comunistas chilenos. ¿Tuvieron que adaptarse a las realidades? Sí, pero siempre recordando de las raíces. Y de hecho hoy día es uno de los pocos que hicieron reevaluación crítica de su pasado. Hace poco publicaron un libro de historia del partido que se llama El siglo de los comunistas chilenos. O sea, ellos cuentan su historia desde el año 1912, desde el Partido Socialista y no del Partido Comunista, los pocos que lo quisieron hacer. Con la experiencia trágica del último cuarto del siglo XX y la historia de competencia entre socialistas y comunistas, tal vez otros no lo tuvieron. El Partido Comunista Argentino nunca quiso reevaluar su actividad. Sigue siendo un partido que se quedó trabado en los años 50. Muy cerrados, no quieren realmente ser absorbidos por la sociedad. Hace poco fue a Buenos Aires, intentó entrar al comité de Partido Comunista en Buenos Aires para ver cómo es. Me interesaba solo el edificio, fui con un colega argentino, no pueden entrar, porque ¿tienen carnet del militante? No, ninguno de nosotros, no. Él luego encontró una manera de dejar entrar, dijo, pero mi colega es de Rusia. Ah, entonces él sí puede entrar, usted no. Ellos siguen viviendo buscando alrededor espías, agentes de policía. Para ellos sigue existiendo la década de los años 50, no viven en el siglo XXI. Bueno, lo mismo en algunos otros países de América Latina también pasa. Algunos lograron reposicionarse, encontrar algo nuevo, otros no. O fueron simplemente, se hicieron parte acrítica de nuevas lealtades, como muchos de los militantes de la izquierda ahora reciben acríticamente todo lo que dice Rusia, porque para ellos Rusia es un heredor de la Unión Soviética. Y no lo es. No lo es. Y de hecho Putin nunca decía que es de la ideología comunista, pero Putin dijo que él va a apoyar militarmente a Venezuela. Putin jamás había dicho que iba a apoyar militarmente a Venezuela. Lo que dijo Putin es que Rusia
está dispuesto a ser intermediario para funcionar dentro de las leyes venezolanas. Cada quien puede entenderlo como quiere, pero no dijo nada más. Es bastante cauto en lo que dice respecto a los asuntos de política exterior. Pero gran parte de la izquierda latinoamericana quiere ver en Putin o en el gobierno ruso heredor de la Unión Soviética. Es un punto de vista totalmente erróneo. Quieren tener, como dijo, otro mamá y papá. Quieren formar percepción de un protector. No quieren instrucciones, quieren tener una percepción, una imagen del protector. Es otro error que están cometiendo porque están formando una realidad alternativa a lo que es. Y lo mismo, bueno, Andrés lo vio, que hubo entre los integrantes del Congreso muchos historiadores que antes habían sido militantes de la izquierda. Vinieron porque centenario de la revolución, ahora mismo vamos a tomar postura común con Rusia. Rusia no está interesada en tener postura común porque es bastante pragmática en muchos asuntos. O sea, apoya al gobierno de Nicolás Maduro en asuntos políticos, en relaciones internacionales más bien, pero jamás había dicho que apoya al socialismo bolivariano del siglo XXI, porque el discurso ruso es más neoliberal. Internacionalmente están a favor de las mismas cosas, pero económica o políticamente son muy diferentes, lo que no quiere ver la izquierda venezolana. No sé si respondí bien las preguntas. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Víctor, realmente muy interesante. Y se abre entonces la ronda de preguntas. ¿Tú no querías hacer ninguna pregunta más? No, bueno, no se les puede retornar. Empezamos ahí. A mí me gustaría que fueras explicando cómo influyeron las distintas etapas de la evolución de Rusia, desde la toma del poder por los bolcheviques hasta, digamos, la perestroika, ¿no? Porque son periodos muy claramente diferenciados. Entre que Lenin toma el poder y el 24, bueno, se puede hablar de un bolchevismo clásico. ¿Cómo influyó eso en la política hacia América Latina? Cuando ya Stalin se entrona definitivamente y ha quitado todo Bukharin y el resto de los opositores, bueno, es otra política. Cuando comienza el deshielo y viene el inmovilismo, es una tercera política. Son etapas muy diferenciadas, ¿no? Y me gustaría que me hablaras tanto de la política de Rusia hacia la izquierda latinoamericana y cómo fue corrompiendo, porque definitivamente desde un análisis marxista no había ningún socialismo en Rusia, había una alienación tan criticable como la que se pudiera ver, aparte de los logros sociales que existían, pero socialistamente hablando había una nomenclatura que explotaba a la clase obrera de una manera algo similar a la de un capitalista cualquiera, ¿no? Entonces, cuando los partidos comunistas conviven con esta degradación, pues yo quisiera que tú explicaras cómo se dio ese proceso. Eso en términos generales. Y finalizando ese punto, ¿estaba la Unión Soviética interesada en hacer una revolución o un paso al socialismo cuando realmente ella no lo estaba haciendo? Ese sería un colofón, ¿no? Después tengo preguntas un poco más concretas, ¿no? Aparte de esta evolución teórica. ¿Qué pasó con Mella? ¿Qué tiene la muerte de Mella? ¿Hay alguna relación entre sus divergencias dentro del Partido Comunista Cubano, incluso mexicano, y su muerte, o es como oficialmente se dice, una muerte por encargo de Machado? Esa es la primera. La segunda, ¿qué tipo de relación existió entre el gobierno de Jacobo Arbenz y la Unión Soviética? ¿Estaba tan desconectado o realmente había un interés soviético de penetrar América Central a través de Jacobo Arbenz? Y por último, lo que me interesaría más, la percepción de la evolución del Che Guevara desde la política soviética y desde los ideólogos de la Unión Soviética. ¿Qué pasó con el Che Guevara? ¿Cómo se fue observando? ¿Y qué política había hacia su aventura en Bolivia? Esa sería la cosa. Bueno, yo empezaré la última pregunta porque para mí es una cuestión familiar. Mi padre, que es latinoamericanista, yo de hecho soy segundo latinoamericanista de la familia, cuando estudiaba, él empezó a interesarse con América Latina con la Revolución Cubana. Así, la revolución motivó su interés hacia América Latina y se motivó sobre todo por el personaje de Che Guevara y quiso hacer su tesis doctoral sobre Che Guevara. A lo que su primer asesor científico le dijo: no te lo voy a permitir, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es un asesino. No, ¿cómo? Es un revolucionario. Sí, es un revolucionario, pero es un asesino. Entonces, no.
Cuando le cambiaron al asesor, él intentó repetir el tema. El otro también le dijo que no, pero con otro pretexto. Este tema jamás podrá ser investigado en la URSS y jamás podrá ser defendida la tesis. Y realmente era la esencia de la postura soviética hacia Che Guevara. Que los cubanos si quieren lo usan como un símbolo, nosotros simplemente por lealtad a los cubanos lo vamos a repetir, pero de hecho la URSS siempre estuvo muy en contra de las ideas guerrilleras de Che Guevara y toda la gran discusión dentro del movimiento comunista latinoamericano era el choque de tres posturas, de la postura de Moscú, que solo se puede ligar al gobierno por apoyando sobre las masas obreras y los proletarios, que el caso de Cuba es el caso excepcional, no puede ser repetido, la postura de La Habana y la postura de China, que en algún caso era repetición de la postura de Fidel, en algo era diferente. Moscú nunca estuvo realmente apoyando a Che Guevara, nunca estaba viendo con los ojos buenos a Che Guevara ni a los seguidores suyos. Y a pesar de que las FARC eran brazo armado del Partido Comunista de Colombia, nunca recibían órdenes de Moscú, tenían que actuar de tal manera o cual. A pesar de que Moscú daba el dinero al Partido Comunista de Colombia sabiendo que parte de ese dinero iba a las FARC, no estaba viendo con ojos buenos las actividades de las FARC. Respecto a la muerte de Mella, creo que si Mella hubiera vivido 2 o 3 años más, hubiera terminado expulsado del Partido Comunista de Cuba y de México de nuevo. Porque Mella era un personaje único, su ideología iba mucho más allá de las ideas comunistas, no se cuadraba con los estatutos del partido, sobre todo no hubiera cuadrado con ellos los años 30, en toda la época stalinista. Pero respecto a su muerte, no tengo ni menor duda que sí fue asesinado por enviados de Machado. No hay menor prueba de que Mella fue asesinado por órdenes desde Moscú. Todo son las especulaciones políticas. Nada de lo que he visto en los archivos confirma que Moscú alguna vez estaba discutiendo la posibilidad de asesinarlo. Sí hubo intrigas en contra de Mella de parte de Victorio Codovilla, el argentino que sí no quería verlo en el Partido Comunista, y de su colega venezolano Ricardo Martínez, pero de que Moscú, la Comintern, estaba discutiendo cómo echar a Mella fuera. No he visto ni un solo documento. Pues creo que sí, en ese caso hubo coincidencia de circunstancias. Lo hubieran expulsado, pero Machado lo asesinó y eso convirtió a Mella a un símbolo eterno de la izquierda cubana. Y respecto a la política soviética, básicamente a mí me parece que se puede dividirlo solamente en 2 etapas. Sí, claro, las ideas son muy diferentes. Antes de los años 30, cuando la URSS todavía estaba planeando una revolución mundial, y a partir de la época cuando Stalin decide construir socialismo en un solo país, cuando la izquierda más lo necesitaba para apoyar y justificar los pormenores de la política internacional y nacional de la Unión Soviética. Sí, podía apoyar tal o cual partido, pero ya no, Stalin no estaba creyendo a nadie más que él mismo. Entonces tampoco podía creer a la gente que no controlaba. Si no los controlaba, no iba a apoyar a las revoluciones. Los venezolanos pidieron a la Comintern dinero para su revolución y sí tenían posibilidad de hacerlo. Y Comintern les dijo que no. Ellos ya tenían dinero recibido del gobierno mexicano. Comintern les dijo no. No lo vamos a hacer. Los colombianos y ecuatorianos tenían dinero propuesto por la corporación Rockefeller. Porque Rockefeller quería una concesión petrolera, el gobierno colombiano no les daba la concesión, entonces ligaron a los socialistas revolucionarios, que luego se hicieron comunistas, que nosotros le damos esta cantidad de dinero, estas armas. La única condición es que después de su triunfo, que por favor que nos den una concesión.
los socialistas revolucionarios vieron a Moscú preguntando si podemos aceptar o no el dinero. Les dijeron no. Rockefeller se fue con otro partido político porque realmente le importaba muy poco. Desde que Stalin decide no apoyarse en algunos otros partidos, realmente creo que no le interesaba la revolución en los países latinoamericanos. Además, estaba seguro que estaba destinada al fracaso. Y era también muy pragmático, no quería financiar lo que no podría ganar. Lo mismo que fue heredado luego por Khrushchev y por los demás dirigentes soviéticos. Estaban absolutamente seguros que era imposible que una revolución socialista gane en América Latina. Cuba era una excepción. Y no ganó como revolución socialista, solo se convirtió en revolución socialista después. Revolución nacional sí, pero no era socialista. Antiimperialista, obviamente que sí. Pero igual Fidel, con otras circunstancias, podría ser miembro de algún otro partido. Moscú lo sabía perfectamente bien. Igual Nicaragua, el caso del movimiento sandinista, nunca fue visto por Moscú como una muestra de una revolución social, porque era revolución antidictatorial, una revolución antiimperialista, pero el Frente Sandinista como tal siempre era un conglomerado de la gente muy diferente. En ese momento Moscú ya tenía mucha información sobre el sandinismo y realmente nunca quería apoyarse sobre Daniel Ortega porque sabía muy bien sus logros futuros, sus capacidades y sus límites, que nunca podría hacer nada, sobre todo en las condiciones de América Central. La teoría de dominio la estaban estudiando también en Moscú y por la misma causa no quisieron apoyar al Frente Farabundo Martí, porque eso provocaría una intervención directa de Estados Unidos con las consecuencias previsibles. La idea no fue formulada por Moscú. La idea fue formulada en Cuba en el año 1933, cuando los comunistas tenían posibilidad de ganar la huelga general. Y la pararon. Lo que Moscú dijo que era incorrecto. La pararon con una frase de Rubén Martínez Villena, que dijo, mejor tener a Machado debilitado que una intervención estadounidense. Era la esencia de la política de Moscú hacia la izquierda durante varias décadas, a mi criterio. ¿Y Arbenz? Yo no he visto nada que compruebe que Moscú estaba apoyando a Arbenz logísticamente, militarmente o políticamente. O sea, estaba bien visto, sí, pero nada más. De hecho, Moscú estaba interesado muy poco en América Central en ese momento. No lo consideraba más que una periferia de América Latina donde nada serio puede pasar. Era una sorpresa para Moscú la revolución en Guatemala y nunca se interesó mucho. Yo voy a contar una pequeña anécdota. Cuando los tanques salieron contra Gorbachev en Moscú, a la semana estuve yo en México en el último congreso que se intentó hacer entre los partidos comunistas latinoamericanos. Estuvo Uruguay, estuvo Chile, estuvo Cuba, estuvo México, era el anfitrión, y esta anécdota es muy clara para reflejar que yo fui como periodista, fui como a cubrir el acontecimiento, porque era un acontecimiento. Se estaba cayendo el comunismo en la madre patria, en la Unión Soviética, y los comunistas latinoamericanos se habían decidido reunir en México. Fue un mea culpa. Todos, la mayoría por lo menos, dijeron que sus militancias habían sido una suerte de andar siempre en estado de pecado. Y el estar en estado de pecado significaba que no podías hacer nada nacionalmente si no había una seña, no una orden, una seña que te daba la metrópoli política, ideológica. Yo recuerdo que se hacían conferencias de prensa inmediatamente después de cada reunión que tenían ellos a puerta cerrada. Y contaban, claro, como buenos bolcheviques, contaban solamente la parte necesaria para que nosotros podamos informar a nuestros medios.
Y recuerdo que el debate más importante no fue tanto el debate del marxismo como ideología que agrupaba a todos los partidos de América Latina, en este caso, sino el problema era qué planteamos como alternativa económica a la economía planificada de la Unión Soviética. Yo recuerdo que se lo pregunté a un señor Pérez, que creo era el delegado de Uruguay, apellidaba Pérez, creo que en ese momento, Jaime, que era el secretario general, si no me equivoco. Yo le dije, ¿cuál es el planteamiento que hacen? Porque todos hablaron de democratizarse, hay que democratizarnos. Esa fue el mensaje general del Congreso. Está bien, me parece un paso adelante desde mi punto de vista periodístico. Pero le pregunté a todos los delegados, ¿y cuál es la propuesta económica que plantean a los diferentes pueblos latinoamericanos? Pérez, recuerdo que fue el único que se animó a responder, porque todos se callaron, y dijo, bueno, eso hay que preguntar a los camaradas economistas. Esa fue su respuesta. Yo la tengo grabada, y seguramente la serie está en Radio Suecia, está en el archivo con toda seguridad. Yo hice una serie de, si mal no me acuerdo, de 5 programas diferentes. Es esa anécdota. Pero ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa en América Latina ahora, precisamente con los partidos llamados de izquierda, o los movimientos, más que partidos, movimientos llamados de izquierda, que hacen uso del expediente desde el punto de vista marxista, democrático burgués, que son las elecciones, ganan las elecciones, como en el caso de Bolivia, yo soy de Bolivia. Evo Morales gana las elecciones limpiamente. Es más, yo habría votado por él el año 2005. Gana las elecciones a través del método democrático burgués, que en el tiempo de atrás era una cosa que había que combatirla. Bueno, ahora no se la combate, se usa el expediente, se ganan las elecciones, y gracias a que en este caso Morales gana más del 50%, puede escribir una nueva constitución, lo que me parece también muy lícito, porque la constitución anterior era una copia de las constituciones, una mezcla de la constitución francesa y la norteamericana, que no tenía nada que ver con Bolivia. Evo Morales llama a una constituyente, gana la constituyente con toda su gente, entra toda la izquierda y una partecita de la derecha, y escriben la nueva constitución. En la nueva constitución se dice que no hay reelección más que una vez, que también está ok. Me hace recuerdo al sandinismo cuando también rehace la constitución y dice, vamos a poner una presidencia de 7 años, pensando que ellos van a ganar siempre, y a los 2 años les gana la Chamorro, y a la Chamorro tienen que aguantar los 7 años. En este caso, hacen la constitución nueva, que dice, bueno, el presidente tiene derecho a candidatar una vez más. Morales lo hace, y vuelve a ganar, no con la cantidad que ganó antes, lo vuelve a ganar. Se dan cuenta que van a perder el poder. Entonces llaman a un referéndum para volver a reformar la Constitución que ellos mismos habían hecho. Y lo pierden. Y pierden. ¿Qué hacen en la última etapa? Llaman al Tribunal Constitucional y le dicen, tienes que hablar de la ley de San José, que dice que es un derecho humano el candidatear, un derecho ciudadano. Y un tribunal constitucional que tiene que velar porque se cumpla la Constitución, aprueba el pedido del Ejecutivo y dice sí, tiene derecho a la reelección. Y borran con el codo lo que escribieron con la mano. La derecha, la pregunta viene ahora, cuando tú hablas de la ética de la izquierda, que no debe ir a las elecciones, ¿cómo interpretas ¿Es izquierda esto? No. No. Bueno, es suficiente tu negación. Yo creo que ese es el gran error. El desprestigio de la izquierda viene por la misma izquierda. Sí, porque ese error luego no se puede corregir durante décadas. Siempre se podrá luego decir que ustedes estuvieron a favor de la elección y no se borrará, porque la gente recuerda. Era un gran error, de hecho, organizar este plebiscito. Yo estaba casi seguro que lo iban a perder, y no tanto porque
Morales no tiene prestigio, lo tiene, y más lo tiene, sino porque Bolivia es un país antireeleccionista como tal. Si veremos toda la historia de Bolivia, Bolivia no estaba a favor del reeleccionismo, era un gran error táctico y un gran error estratégico. Bueno, no sé si Evo está pensando sobre estrategia en este caso, pero a mi parecer más no es un partido de izquierda propiamente dicho. Eso sin hablar que es muy difícil definir qué es izquierda y derecha ahora. Los términos marxistas del siglo XIX ya no funcionan, ¿no? Porque lo que conocimos sobre la izquierda a inicios del siglo XX y lo que tenemos a inicios del siglo XXI son cosas totalmente... ¿Quiénes son las bases de las izquierdas? Lo que Barry Carr escribió en varios trabajos suyos. Las bases sociales se cambiaron casi totalmente en los países. Los movimientos étnicos son la base de la izquierda o no. Históricamente nunca eran. Hoy sí lo son. ¿Quiénes son las bases? Lumpenproletariado puede ser la base de la izquierda. Sobre el punto de vista marxista, no. Pero realmente en varios casos de países latinoamericanos sí lo son. Bueno, sin hablar del caso de Nicaragua, donde las bases son las bases típicas de clientela y siempre lo eran. En caso de cualquier partido nicaragüense. El único intento salir fuera de estas bases era el Frente Sandinista durante la revolución. Y 2 años después ya se acabó igual con las bases clientelares de siempre. Siempre son las mismas 12 familias que controlan los suyos. De derecha o de la izquierda, no importa. Son las franquicias que usan los partidos para decir nosotros somos de... No solamente en América Latina. En caso de Rusia, por ejemplo, el segundo partido del Parlamento es el Partido Comunista. Pero tiene muy poco que ver con el Partido Comunista de hace 100 años. Es solo la franquicia que están aprovechando para tener. Son más clericales que varios partidos conservadores. Pueden salir a la manifestación con retratos de Stalin al mismo tiempo con iconos de la Iglesia Ortodoxa. Es una realidad, en otras condiciones podrían convertirse en otros partidos, pero les conviene mantener parte de electores que históricamente votan por un nombre, no tanto por lo que dicen, sino por un nombre. Y durante mínimo 10 años lo seguirán haciendo. Bueno, tenemos entonces la última pregunta. Mi pregunta es bastante directa, ¿no? ¿Pudo la Unión Soviética salvar a la Unidad Popular en Chile? El Salvador Allende hace un viaje a la URSS, el 72, y tiene una entrevista con Leonid Brezhnev y pide un préstamo inmenso. Se habla de $1.000 millones, no sé la cantidad exacta, pero eso se hablaba. Y bueno, Brezhnev le dice, tengo que reunirme con el Politburo. Y la respuesta de Brezhnev es niet. ¿Es efectivo esto? ¿Ocurrió? No sé, ¿hay documentos? Documentos yo no he estado viendo. Olga Ulyanova me comentaba que sí había algunos documentos de eso. Yo creo que solamente el préstamo no hubiera resuelto el problema. El préstamo era parte del problema de cómo recuperar el receso económico. También habría que pensar cómo mantener no tan activo a Altamirano y a los suyos. Porque Altamirano obviamente estaba haciendo mucho daño político a Unidad Popular. Correcto. Eso no era tanto la cuestión de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética sí decía que era una postura errónea, sino cómo controlarlo vía La Habana. Y Fidel sí estaba seguro que era posible de ampliar la revolución. Y si recordamos al Mir también estaba considerando lo que estaba pasando en Chile como etapas entre febrero y octubre de 1917. Solo estaban discutiendo en qué mes estaban, en abril o ya en julio. Era un gran error porque lograron destruir la imagen positiva de la Unidad Popular sobre parte de la clase media que sí apoyó a Allende en 71.
sobre todo la parte de izquierda de la democracia cristiana. Lo que sí la URSS no vio, y luego lo reconocieron, la inteligencia soviética, que sí estaba viendo los procesos internos en varios ejércitos, no logró detectar el movimiento dentro del ejército chileno, porque si lo hubieran detectado a tiempo, puede ser que Allende no se hubiera confiado tanto a Pinochet. Pero podría haber confiado a alguna otra persona, en vez de Pinochet podría surgir otro personaje. Pinochet también bajo otras circunstancias podría ser otra cosa. La crisis era mucho más allá de lo económico y las apuestas eran muy altas. Como sabemos, Estados Unidos también apostaron en todo para acabar con el gobierno de Allende y lo lograron. Obviamente tenían más posibilidades. No estoy tan seguro si la Unión Soviética realmente quería mucho que el gobierno popular, de la Unión Popular siga en poder. Sí era un modo de comprobar la justicia de la postura soviética, pero al mismo tiempo surgiría, ¿y luego qué? ¿Y qué hacer después si ellos logran? Porque la Unidad Popular, a pesar de que era leal en algunas cosas a la Unión Soviética, era también crítica hacia la Unión Soviética. El mismo problema que surgía con el Partido Comunista de Italia, que era bastante crítico, y todo el movimiento eurocomunista. ¿Y qué hacer con todo eso? Si lo lograron hacer con el Partido Comunista francés, no lo lograron hacer con el Partido Comunista italiano. Bueno, si recordaremos la historia de señora Mogherini, ella empezaba su actividad política en la Juventud Comunista, solo cambió su postura con el tiempo. Ella dice que no cambió nada porque ella siempre era muy crítica hacia la Unión Soviética. No lo puedo confirmar o no, yo no estaba siguiendo sus declaraciones, pero el Partido Comunista Italiano sí, estaba bastante crítico. El Partido Comunista Chileno, a pesar de lo que habéis dicho sobre la lluvia en la Moscú y Paraguay en Santiago, siempre tenía posturas bastante críticas. El mismo Corvalán, a pesar de que era un militante leal, decía abiertamente en Moscú es que no estaba compartiendo tal o cual un punto de vista de Moscú. Bueno, sin hablar sobre los socialistas. Entonces, salvar lo veo difícil. Bueno, gracias. A ver. Puedo hacer un comentario. Yo soy Rocío, de Colombia, y desde bien joven empecé a entender de Colombia su realidad sociopolítica y cultural. Y después yo estudié una profesión llamada Psicología Social Comunitaria, la cual fue totalmente cancelada en el gobierno del señor Uribe, porque el psicólogo social comunitario era realmente el profesional crítico de esa realidad que Colombia le da ignorancia. Sí, ya. Y escuché o se vive la realidad de que se persigue en Colombia todo lo que se llame comunismo, como pasó con la Unión Patriótica, que fallecieron más de 3.000, y los militares colombianos consideran un objetivo militar matar comunistas. La juventud comunista prácticamente se extinguió, y del departamento donde yo soy, Santander, tenía el mayor número y estudiante que fuera la Unión Soviética a estudiar y volvía a Colombia, no le daban trabajo. Entonces es dramático que realmente se tengan esas posturas, y usted dice que actualmente Colombia tiene relaciones comerciales con Rusia, bueno, comerciales directamente. Comerciales, políticas no tiene. Y es cierto, Colombia es el país más imperialista. No, yo solo puedo confirmar que si esta percepción se sigue, si abrimos comentarios en el canal que yo estoy viendo, en Colombia NTN 24, cada segundo comentario sobre cualquier problema se termina en que estos son comunistas. Incluso el problema de Cataluña es porque los catalanes son comunistas. Republicano puede ser, pero el partido de Carles Puigdemont es de derecha, pero también son comunistas, en la percepción del sector uribista de la sociedad, que también es bastante representativo, ¿sí? Es muy cierto lo que dice.
Bueno, muy bien. Entonces, Muchas gracias. de nada. Damos entonces por finalizada esta charla con un gran aplauso.